Bueno amigos, estamos aquí ya iniciando nuestro cuarto módulo. Recuerden, todos los viernes estamos aquí de 7 a 8 de la noche, tertulia nocturna, y ahora vamos a hacer los comentarios de la política internacional, lo que ha estado aconteciendo y la reunión que tuvieron precisamente pues la señora Angela Merkel, los presidentes de Ucrania, Francia y Alemania, sobre todo para ofrecer uno de los elementos de la solución de los combates que se tiene con estos separatistas en Ucrania, y sobre todo los que están a favor de Rusia, y sobre todo, bueno, pues estamos viendo que precisamente pactan alto al fuego para el este de Ucrania. Tras una reunión de 16 horas, los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia acordaron una hoja de ruta para terminar con el conflicto, aunque ya expresaron diferencias sobre lo acordado. Evidentemente, las sanciones de Estados Unidos sobre Rusia con el presidente Putin pues ha creado un distanciamiento muy fuerte a través de Rusia y los Estados Unidos. Los líderes posaron para la foto al final de las negociaciones de izquierda a derecha: el presidente de Bielorrusia, Alejandro Lukashenko, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Francia, François Hollande, y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Evidentemente, pues estamos viendo sobre todo la muerte de los militares ucranianos, está dando una respuesta, sobre todo las tendencias, sobre todo para la velación de cada uno de los militares en estos países. Y pasamos ahora, pues evidentemente, a hacer algunos de los comentarios de lo que está sucediendo en Venezuela. Y sobre todo el presidente Maduro pues está viendo problemas muy serios, porque tiene un problema de depreciación económica, y sobre todo el gran bloqueo que estuvo Cuba hace muchos años y ahora lo está teniendo Venezuela. El chavismo arma un operativo para intimidar a López. Los manifestantes opositores encaran el efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana durante las marchas que se están realizando en Caracas. Dice las fotos que se han sido filtradas sobre todo por Leopoldo López, que es uno de los líderes de opinión en el Partido Popular de Venezuela. Ayer fue víctima de un operativo armado en el que participaron 36 hombres encapuchados. A través del Twitter, Lilian Tintori, esposa del político, denunció que el chavismo ordenó la acción violenta en la prisión del Ramo Verde, que también alcanzó al exalcalde Daniel Ceballos. Y evidentemente lo que estamos viendo pues es una campaña en contra del presidente Maduro después de la muerte del comandante Hugo Chávez. Y dice así otro de los artículos. Estamos comentando algunos de los temas del periódico La Razón. En el periódico El Universal, un estudiante opositor del régimen venezolano es trasladado tras resultar herido durante una protesta ayer en San Cristóbal para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones del año pasado. Las protestas en Venezuela dejan 8 heridos, y vemos pues sobre todo los elementos de los estudiantes que son golpeados, y sobre todo los atributos que se tiene por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Y pues evidentemente ISIS rapta a 35 egipcios. La mayoría de los secuestrados son trabajadores agrícolas que cruzaron la frontera con Libia en busca de empleo. Trípoli. El Estado Islámico ISIS, por sus siglas de inglés, secuestró a 35 ciudadanos egipcios horas después de los bombardeos. Y bueno, para la mala noticia que tenemos, que muchos de estos secuestrados fueron degollados y presentados en videos a través de ello, y vemos precisamente algunos otros elementos. El yihadista Estado Islámico del Estado Islamista habría quemado vivas a 45 personas en la ciudad de Al-Baghdadi, en el oeste de Irak. Y evidentemente pues estas noticias no trascienden, sino que son en muchos casos prohibidas la presentación de ellos en la televisión. Escenifican duelo en Grecia y negociaciones del Aerogrupo. El primer ministro griego líder de Syriza, Alexander Tsipras, en su escaño del Parlamento en Atenas en la sesión del martes. Tsipras advierte que no cederá de los chantajes de las negociaciones. Circulan versiones de que Atenas pedirá una ampliación crediticia, y sobre todo porque Grecia está teniendo problemas muy serios en la economía a través de la reestructuración de su deuda.
el primer ministro griego Alexis Tsipras ayer en la conferencia de prensa en una reunión en Bruselas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues están haciendo cuestionamientos muy serios a Grecia. Grecia acepta conversar con sus acreedores, busca una salida en el acuerdo del rescate internacional. El presidente de la Comisión Europea lo declara inquieto por la crisis. Tsipras muestra su rostro conciliador. Durante su debut en la cumbre de la Unión Europea, el primer ministro griego afirma que su país está obligado a cumplir y seguir las reglas europeas. El presidente Barack Obama en los Estados Unidos batalla legal por los migrantes. Evidentemente en estos momentos ha sido una de las últimas etapas que ha realizado el presidente Barack Obama. Inmigrantes muestran su apoyo al presidente Barack Obama durante el evento en Houston sobre el programa Acción Diferida y Acción Diferida para Padres Ciudadanos Residentes Permanentes. Confía revertir la orden de un juez que frenó su plan para evitar deportaciones. México lamenta una situación y alerta a sus connacionales en los Estados Unidos. Y pasamos ahora a información en España. Sobre todo, desde hace unas semanas a esta fecha hemos anexado el periódico El Mundo, que está publicado en colaboración con el periódico Milenio. Gabilondo puso como condición a Sánchez no convocar primarias. Primer ministro de Educación supeditó su candidatura a no tener que enfrentarse a Tomás Gómez. Dice así: el acuerdo de alto al fuego en Ucrania a partir del domingo, de acuerdo a la publicación en el periódico El Mundo. España prestó a Grecia en buenas condiciones y no nos sobra el dinero. El Ejecutivo español, el presidente Rajoy, dice no está contento con el gobierno heleno, sobre todo porque ha hecho negociaciones y se niegan a los pagos de los préstamos que le han hecho la Unión Europea. El hijo mayor de Pujol, acusado del reparto de la fortuna en Andorra. Y nos habla de Argentina, Buenos Aires. Dice el periódico: Buenos Aires calla en homenaje al fiscal Nisman, que fue asesinado de un balazo. Y recuerden ustedes que hizo acusaciones muy directas a la presidenta Kirchner. Más de 260,000 personas, según la estimación de la Policía Metropolitana, recorrieron ayer bajo la lluvia las calles de Buenos Aires para rendir homenaje a Alberto Nisman, el fiscal muerto en extrañas circunstancias hace ahora un mes. En otras ciudades también se organizaron marchas en honor a Nisman, que denunció un plan diseñado por la presidenta Kirchner, ahora imputada, para exculpar a los autores del atentado contra la Mutual Judía en 1994, donde murieron 65 personajes que estaban en la comunidad judía. Kirchner en la cuerda floja al ser acusada de encubrimiento. La Fiscalía retoma la renuncia de Nisman y acusa a la presidenta argentina de proteger a los autores del atentado en el centro judío. El Mundo localiza a 3 meses de investigación al etarra condenado por 25 asesinatos que se fugaron en 2008. De Juana Chaos, que se oculta en un pueblo en el norte de Venezuela. Regenta una licorería en Chichiriviche, localidad situada en uno de los rincones más paradisíacos del país. Bueno, pues estas son las noticias de El Mundo. En Venezuela hay otros 20 etarras con causas pendientes. El presidente Maduro de Venezuela dice en una imagen de un billete con el rostro del presidente venezolano dice devaluado. Denuncian agresión contra el opositor venezolano preso. Comando militar destruye celda de Leopoldo López y lo lleva al área de castigo. La publicación en El Mundo, en el periódico El Universal, dice: Policita retoma renuncia del fallecido Nisman, el caso relacionado con el ataque contra la Mutual AMIA. Imputan a Kirchner por encubrir a los terroristas. Y sobre todo la información en la mayor parte de los periódicos, y sobre todo hay algo que me llamó la atención en la Academia Mexicana de Historia, publicado por el periódico Universal, dice: el Medio Oriente moderno. Y me llamó mucho la atención de una fotografía publicada con los grandes líderes de hace más de 50 años. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que fue el líder sobre todo de la nacionalización del canal de Suez.
Lo flanquea a la izquierda el líder de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat, que fue pues prácticamente envenenado con estroncio, muere de cáncer. A la derecha el rey de Arabia Saudita, Faisal, el Saud, en el extremo derecho el jeque de Kuwait, Sabah al-Salim del Cairo, y esta fotografía es del año de 1970. Y aquí tenemos algunos de los líderes. Bueno, este personaje que estamos viendo, recién fallecido, el rey, creo que es el rey Farouk, en su momento, los cambios que se dieron recientemente, hace aproximadamente 3 semanas, falleció el rey Farouk. Alerta en Dinamarca tras horas de terror. El país sufre un tiroteo en cafetería y otro en sinagoga. Mueren 2 cartonistas que se burlaron de Mahoma, y recuerden ustedes las publicaciones que se dieron, sobre todo en la búsqueda ahora con la ley mordaza que se trata de hacer en Francia y que se trata de hacer en España también. Acusan a Rajoy de pretender criminalizar las manifestaciones. Dinamarca en alerta, 2 muertos y 5 heridos en el tiroteo. Brasil, con grandes problemas que se tiene, sobre todo con los desfalcos que ha tenido Petrobras. Indagan la existencia de cuentas en el banco de personas acusadas con el caso de corrupción de la petrolera brasileira. Sao Paulo, el ente tributario de Brasil abrió una investigación sobre si alguien dentro de la decena de personas involucradas en el caso de corrupción de Petrobras tiene además supuestas cuentas declaradas en los bancos HSBC. El Estado Islámico va contra cristianos egipcios. Terroristas decapitan a 21 coptos y difunden video. El presidente de Egipto dice que su país responderá a este ataque, y evidentemente pues los bombardeos que se dieron en algunos de los lugares, sobre todo niños sirios protestaron dentro de una jaula contra las fuerzas leales del presidente Bashar al-Assad. Los menores usaron trajes anaranjados como aquellos de los presos del Estado Islámico en donde han sido asesinados. Y pues el mundo depende demasiado de los consumidores estadounidenses. A corto plazo la preocupación de las exportaciones débiles, un alza al dólar y una desaceleración de la inversión de los elementos energéticos. Dinamarca, matan al atacante. Las autoridades continuaban ayer en estado de alerta tras identificar y ultimar a Omar Abdel Hamid el Hussein como autor de los atentados este fin de semana en Copenhague, de los que murieron 2 personas. Bueno amigos, pues se ha terminado el tiempo de Tertulia Nocturna, y recuerden ustedes, nuevamente estamos aquí gracias a nuestros técnicos que ahora están trabajando, apoyándonos con las imágenes, y agradecemos de sobremanera a los sistemas de producción. Y pues nos despedimos de ustedes y nos vemos el próximo viernes aquí de 7 a 8 de la noche. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, solamente les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Y recuerden, en Europa son 75 países, en América Latina son 56, quienes nos están viendo permanentemente en Tertulia Nocturna. Nos vemos amigos, hasta el próximo viernes, hasta la siguiente.